El Señor está con sus brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos? ¿Verdad? El Señor está listo para poder guiarnos. Así que qué bueno que podamos estar nuevamente aquí juntos en nuestro tiempo devocional. Vamos al libro de Marcos porque vamos a continuar, vamos a cerrar el día de hoy nuestra serie ¿Qué hombre es este? Marcos capítulo 8 va a ser nuestro texto para esta oportunidad. Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 29. Hemos estado revisando los viernes anteriores acerca de cómo Jesús, después de dar el Sermón del Monte, tuvo una serie de eventos, de milagros, donde él pudo compartir, dar testimonio acerca de su poder. Recordemos que él sana al paralítico. Recordamos que él tuvo la oportunidad de sanar a la suegra de Pedro. Él tuvo la oportunidad de sanar también al siervo del centurión. Y posterior a todo esto, los religiosos de la época estuvieron cuestionándolo porque Jesús hizo una declaración que les causaba mucho ruido, como decimos nosotros, porque Jesús dijo que él tenía poder para perdonar los pecados. En este contexto, en otra parte, ¿verdad? De el desarrollo del ministerio de Jesús, él tuvo esta oportunidad también. En Marcos capítulo 8, versículo 27, dice lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, por tenernos aquí juntos en nuestro tiempo devocional. Te pedimos que tú bendigas a las personas que estamos en la capilla, los que están también desde sus oficinas. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros con la oportunidad de comprender lo que tú estás tratando de decirnos a cada uno de nosotros. Que tengamos un corazón dispuesto, que podamos nosotros recibir tu palabra y que tú produzcas en nuestra vida aquello que estás buscando en este preciso momento, en este preciso instante, porque tú, Señor, estás con planes de bienestar para nosotros y no de mal, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Confiamos en ti y lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo decimos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. ¿Qué hombre es este? Es nuestra serie, ¿verdad? Que estamos terminando el día de hoy, y hay una foto antes de esta lámina. Si la puedes poner, por favor, hermana Jess. Exactamente. No sé si alguien puede identificar este rostro, muy probablemente, quizás no, pero esta fotografía tiene que ver con un relato. En 1810, un hombre llamado Adoniram Hudson le preguntó a esta joven mujer si quería ser su esposa, y ella respondió que eso tenía que preguntarle a su papá, ¿verdad? Eran otros tiempos. En ese momento le está diciendo: si quiere, si vemos seriedad, vaya a decirle a mi papá. Entonces Adoniram, este hombre, le escribió una carta al que sería más adelante su suegro, ¿verdad? También la formalidad del caso en ese, ¿verdad? Todo. Yo creo que también se asesoró de un abogado y notario para que fuera también algo serio, ¿verdad? Un documento bastante legal. Y le puso lo siguiente: él le decía a su suegro: ahora tengo que preguntar si consentiría en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no volver a verla en este mundo. Si consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si consentiría en que se expusiera a los peligros del océano y la influencia fatal del clima del sur de India.
y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecución y quizás una muerte violenta. Puede consentir a todo esto por aquel quien dejó su hogar celestial y murió por ella y por las almas perdidas que perecen por Sión y por la gloria de Dios. Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador, de los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor. Los padres, al recibir esta carta, ellos se llamaban Juan y Rebeca, dejaron que su hija menor tomara su propia decisión. Así que el 5 de febrero de 1812, Adoniram y Anna Hudson se casaron y se despidieron con emoción y lágrimas de sus familiares y amigos. El 6 de febrero se realizó el culto de ordenación de Adoniram Hudson y Samuel Newell y partieron para la India el 18 de febrero de 1812, llegando a Calcuta el 18 de junio del mismo año, listos para servir a su Señor del modo como él quisiera. Anna Hudson no fue solamente esposa del misionero, fue una herramienta útil en las manos del Señor. Llegó un momento en la relación de estas personas que se preguntaron, ¿y nuestra relación hacia dónde va? Y hay dos cosas que quiero resaltar de esta historia. La primera es, bueno, pongamos las cosas en claro. ¿Nos vamos a casar o no nos vamos a casar? ¿Vamos a hacer pareja o vamos a compartir la vida o no la vamos a compartir? Y si querés hacer algo, entonces tenés que hablar con mi papá, ¿verdad? Ese es lo primero que estaba mencionando. Y lo segundo, que es peculiar también de esta pareja, es todo lo que este hombre le ofrecía también a esta mujer, ¿verdad? El hecho de poder ir a un lugar desconocido, a hacer misiones, a hablar de aquello que había cautivado su corazón, que era la persona de Jesús. Y ver cómo ofrecían su vida básicamente para poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Dos cosas sumamente interesantes. Quizás usted puede recordar el momento en el que en su casa le dijeron, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? Esto no es un hotel, ¿verdad? Quizás sus padres tuvieron que hablar con usted o con su hermano y usted recuerda, ¿verdad? Con una lágrima ese evento y ese suceso. O quizás de repente hay momentos en la vida donde tenemos que tomar decisiones. Cuando nosotros abordamos nuestro tema de la serie del día de hoy, estamos resaltando ese cuestionamiento que se realizó por parte de Jesús. Nosotros estábamos preguntándonos qué hombre es este, pero en este relato, Jesucristo mismo hace este cuestionamiento a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Los evangelios no son una biografía de Jesús, no son un itinerario de actividades específicas que presentan acerca de cómo Jesús iba viviendo cada día, sino que son testimonios vivenciales de la relación que los discípulos tuvieron, cómo ellos observaron a Jesús y de eso escribieron. Cada uno de estos evangelios posee su propia vivencia, posee su propio tinte, su propio tono y su, digamos, su público al que iba dirigido. Nosotros debemos comprender todo esto al leer cada uno de los evangelios, porque ninguna cosa expuesta en los evangelios ha sido puesta por casualidad. No hay accidentes, todo ha sido un resultado de propósitos claros que tenía el autor para poder hablarle a los demás acerca de la experiencia que los discípulos habían tenido con Jesús. El haber compartido la vida con Jesús les cambió totalmente el panorama de todo lo que tenían. Recordemos que muchos de ellos eran pescadores, otros tenían otras profesiones. Y Jesús vino, irrumpió su vida y entonces los hizo pescadores de hombres. Por esas razones, nosotros tenemos que dimensionar el impacto que Jesús hizo al desarrollar su ministerio en la tierra.
Impactó a las multitudes, impactó a los religiosos de la época, impactó a los discípulos a quienes él escogió y les hizo un llamado a que estuvieran con él. Este relato, este texto se desarrolla en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Esta ciudad tenía algunas cualidades muy especiales, porque era una ciudad que estaba ubicada cerca de las fuentes del Jordán que pertenecían a Damasco. Y en este lugar se desarrollaban, digamos, actos idólatras o se desarrollaba un culto del pueblo cananeo. Y esto se conocía, esta ciudad también se conocía con el nombre de Paneas porque se adoraba al dios Pan. Era una ciudad muy religiosa, muy idólatra. El nombre de esta ciudad, Cesarea de Filipo, fue dado a esta ciudad en honor al emperador César y querían distinguirla de la otra Cesarea que se encontraba sobre la costa, así que se le llamaba entonces Cesarea de Filipo. Años más tarde, el rey Agripa, el nuevo emperador, el nuevo tetrarca, perdón, le llamó Neronías, y esto lo hizo en honor a Nerón. Así que este lugar era reconocido porque era una ciudad idólatra y estaba sumergido a todos estos cultos que se realizaban también a otras deidades. Y ahí mismo es donde Jesús desarrolla esta pregunta muy importante. La pregunta que hace es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y vamos a ver en primer lugar lo que decía la gente. Si leemos nuevamente nuestro texto, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Así que la pregunta tiene una intención directa porque se realiza a los discípulos para que ellos pudieran contarle a Jesús lo que habían escuchado que la gente estaba diciendo acerca de él. Los discípulos estaban entre la gente, eran a quien le asistía a Jesús, ¿verdad? En todo lo que él desarrollaba y ellos habían escuchado lo que la gente estaba hablando acerca de Jesús. Es bien interesante que las respuestas que dieron los discípulos acerca de qué decía la gente de Jesús unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y recordemos que Juan el Bautista había sido muerto, había sido decapitado porque él fue capturado por Herodes y no se quedó callado. Le sacó en cara Juan el Bautista a Herodes sus pecados que eran tremendos y por esto Herodes le mandó a quitar la cabeza. Cuando hablamos de Juan el Bautista, ustedes podrán recordar que él se caracterizó por predicar el evangelio, tenía una vestimenta un tanto rara, se vestía con pieles y él predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él se definía como alguien que había venido a preparar el camino del Mesías. Y por esta razón, yo no sé qué habrá pensado Jesús cuando escucha esto, que le estaban diciendo que él era Juan el Bautista, pero Juan el Bautista ya había fallecido. Lo que la gente pensaba es que Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús. Es bien interesante que todos estos personajes eran personajes que ya no estaban. En como otra razón o como otro nombre que le dijeron los discípulos es, Jesús, la gente dice que tú sos Elías. Y recordamos que Elías era un personaje, un profeta prominente, muy respetado para el pueblo de Israel, que había hecho milagros. Y quizás también al ver que Jesús hacía todo tipo de milagros, lo relacionaban con él y decían, no, tiene que ser Elías, porque este hombre sí muestra que tiene en realidad poder y está respaldado por Dios. Vemos esto, la gente decía Jesús es Elías, o la gente decía que era alguno de otros, de algún profeta. En otros de los evangelios se menciona que era podría también ser Jeremías. La gente hablaba de personajes que eran profetas, que habían tenido cierta participación importante en el pueblo de Israel y que ahora
estaban apareciendo. Jesús es uno de estos profetas que Dios no los tuvo que volver a mandar. Eso era lo que pensaba la gente. La gente creía que Jesús era no cualquier persona, sino un importante profeta que Dios lo había enviado para desarrollar un ministerio, pero en realidad era un profeta. Eso era lo que pensaba la gente. Estas opiniones estaban reflejando que la gente no tenía claridad acerca de quién era Jesús. La multitud entera estaba siguiéndole, se agolpaban cuando él iba a algún lugar para poderle escuchar o le llevaban enfermos, pero la gente en realidad tenía confusión en cuanto a la verdadera identidad de Jesús. Hay también un enunciado, un concepto que pudo dar Blaise Pascal. Él dijo: conocer a Dios sin conocer nuestra propia miseria conduce al orgullo. Conocer nuestra propia miseria sin conocer a Dios conduce a la desesperación. Conocer a Jesucristo es el equilibrio porque nos muestra tanto nuestra propia miseria como también el camino a Dios. Ahí me hizo falta un poquito. Pero es tan importante que nosotros reflexionemos también en esto que estamos viendo en la palabra de Dios, porque también es una pregunta para nosotros. El conocer a Jesús causó tanto revuelo cuando Jesús vino a hacer su ministerio de la tierra, que hasta nuestros días también muchas personas se siguen preguntando quién es Jesús. Pero la importancia de reconocer quién es Jesús y de dimensionar o ubicarlo en cómo, cuál es nuestro propio concepto, también nos va a dar la oportunidad de o tener estabilidad en nuestra vida o vivir para algo diferente, pero una decisión debemos tomar. La pregunta de Jesús es una pregunta también que nosotros tenemos que pensar en cuanto a nuestras propias convicciones, porque eso va a cambiar en absoluto toda nuestra vida. ¿Qué vamos para quién vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde van a estar fundamentados nuestros principios y nuestros valores? Así que Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero entonces cuando le dijeron, también Jesús se toma la atribución de preguntarle a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si los demás están diciendo que soy un profeta y que puedo ser Elías, que puedo ser Juan el Bautista, que puedo ser Jeremías, muy bien. ¿Y ustedes qué me dicen? Para ustedes, ¿quién soy yo? Ya habían compartido con Jesús, ya habían caminado con él, ya le habían visto cómo él trataba a las personas, cómo se acercaba a los pecadores, cómo tenía un abordaje cercano con la mujer samaritana, ya lo habían conocido. Y por eso la pregunta era directa para los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes? En ese sentido, se adelanta como siempre el apóstol Pedro y hace una declaración y le dice: tú eres el Cristo. Y él entonces expresa esto no como algo, te lo voy a decir porque me estás preguntando, vaya pues ni modo, esto es lo que pienso, sino porque en realidad era una convicción y hablaba en representación también de los demás discípulos. Estuvimos resaltando a dónde se estaba desarrollando también esta escena, porque lo que sucedía en ese entonces, en esa cultura, es que el gobernador, el emperador romano, el César, él mismo se autonombraba el Hijo de Dios. Él mismo declaraba que era el ungido, el curios de Dios, hasta el punto de llamarse el Cristo, el Mesías. Cada vez que pasaba el César, entonces la gente declaraba: Curio César, Cristo César. Y estos emperadores daban falsas esperanzas de que iban a sacar al pueblo de la opresión, pero recordemos que la realidad era que los judíos y todo esta zona se encontraba bajo la opresión, bajo el yugo de los romanos. Esta dominación romana estaba exprimiendo a las naciones, estaba metiendo a todos los gobiernos representativos en una crisis política. Y entonces la gente tenía que reconocer que César era el emperador, que César era el ungido, el elegido. Pedro,
con esa declaración que está externando y la respuesta que le da a Jesús, está diciendo de manera clara y de manera contundente, en medio de todo ese escenario donde la gente adoraba a otros dioses, donde la gente estaba dando culto al dios Pan, donde el imperio romano estaba declarando que César era el rey, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el evangelio de Mateo todavía nos da otra luz de cómo Pedro dio esa declaración, porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo significa ungido, significa enviado, el Mesías prometido, el pueblo de Israel lo estaba esperando. Entonces, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, le está diciendo, eres aquel que estábamos esperando que iba a venir, nuestro libertador, nuestro Señor. Tú en realidad eres a quien yo le tengo que entregar mi vida. Y con esta declaración de vida, como estaba siendo dada por convicción, era una declaración que estaba desafiando al sistema, que estaba desafiando las creencias de la época. Los judíos, los samaritanos, las regiones, estaban expresando cada uno de ellos quién era su Dios, quién era su Mesías, quién era aquel en quien confiaban, en quien iban a depositar su confianza, su vida entera. Pero Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, eres mi Dios, eres mi autoridad. Yo he estado contigo y he visto que no eres un simple profeta, como lo que está diciendo toda la gente. Tú no eres Juan el Bautista, tú no eres Jeremías, tú no eres un profeta más. Tú eres el Cristo, la autoridad, eres el verdadero Dios. Y esto lo pudo decir por una relación estrecha que tuvo con Jesús. Recordemos que Jesús llama a los discípulos para que estuvieran con él, caminaran con él, le conocieran. Ellos, de hecho, cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos recibieron un apodo. El apodo que recibieron fue, estos son cristianos, porque la gente lo decía de manera despectiva, refiriéndose a que todos lo hacían como Jesús, hablaban como Jesús, caminaban como Jesús. Estos, a saber qué se creen, lo decían de manera despectiva, porque habían absorbido el pensamiento, la visión de vida de Jesús. Sabían que Jesús era 100% hombre porque necesitaba descansar, necesitaba alimentarse. Habían visto cómo él se cansaba cuando él estaba mucho tiempo con las multitudes, pero también habían visto su poder, habían visto sus milagros. No era un hombre común, él era Dios. Habían oído cuando Jesús había echado fuera demonios, cuando había sacado los demonios de los poseídos, le habían escuchado que él había expresado que tenía poder para perdonar los pecados, y definitivamente habían visto que a pesar de la tempestad, él era el que tenía la autoridad por encima de los fenómenos de la naturaleza se le sujetaba también a él. Por eso ellos se habían preguntado, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Ellos tenían suficientes elementos para dar una respuesta ante la pregunta que Jesús les hacía. Ellos habían podido comprobar quién era Jesús y ahora su respuesta era una respuesta contundente. En nombre de todos, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdadera identidad de Jesús había sido revelada. Y como todavía no era el momento para que toda la gente conociera esto, Jesús les dice, todavía no lo diga. La pregunta entonces que también nosotros tenemos que pensar es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Porque el concepto que nosotros tengamos de Jesús va a determinar nuestras acciones, va a determinar nuestro rumbo de vida, nuestra visión de vida, para qué existimos, para dónde vamos. Va a influenciar no solamente nuestra vida, sino también va a influenciar nuestras familias, nuestras decisiones, qué hacemos con nuestras relaciones con los demás, todas las áreas de nuestra vida. Nosotros también recibimos esta pregunta de parte de Jesús. Y en esta mañana, usted también tiene que pensar que Jesús le pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Y la pregunta también Jesús se la hace
porque también nosotros durante nuestro caminar en esta tierra hemos ido recabando elementos para dar una respuesta ante esta pregunta. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver ejemplos buenos y malos, pero de ver también por encima de las circunstancias y de las personas a un Dios que ha estado obrando también en nuestra vida. No podemos negar que Dios ha estado ahí cerca. No podemos negar que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. Y no estamos hablando de si usted es evangélico, si usted es católico, si usted asiste o no asiste a la iglesia, porque de ninguna manera estamos presentando aquí algo, digamos, rutinario o algo que usted tiene que hacerse adepto de. No, no, no. La misma palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No habla acerca, nosotros hemos sido los que hemos puesto las etiquetas, nosotros nos hemos distanciado en muchos casos de la esencia del evangelio. Jesús dio su vida en rescate cuando nosotros no podíamos. El mismo Dios se hizo hombre y vino y anunció que el reino de los cielos se había acercado y que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y fue a una cruz para que con su sangre, el sacrificio perfecto, pudiera entonces pagar el precio que nosotros no podíamos haber pagado. Y él perdonó nuestros pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso esta pregunta también tiene mucha importancia para nosotros. Comenzamos la serie preguntándonos, ¿qué hombre es este? ¡Qué barbaridad! Todo lo que hace. Pero también con el ejemplo que poníamos, así como cuando este hombre le hizo la propuesta a esta mujer, a Ana, que si se querían casar, le dijo, arréglate primero con mi papá. Y entonces él se arregló con su papá. Le dieron permiso de tomar su decisión. Y ellos entonces, por su fe en Jesucristo, se fueron a otro país a compartir el mensaje del evangelio. Yo creo que también para nosotros es un momento decisivo de pensar, para nosotros, ¿quién es Jesús? Porque nuestros principios y nuestros valores surgen de una persona que era el Mesías, quien vino a dar su vida y entonces nos mueve para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros, si en realidad podemos expresar esta verdad como el apóstol Pablo con convicción, vamos también a hablarlo en medio de un ambiente en el cual tampoco es popular. Vamos a hablarlo en medio de circunstancias donde probablemente vamos a quedar como, pero es que usted tiene un grado académico y me está diciendo que cree en Jesús. Pero es que usted tiene tantas habilidades. ¿Y cómo es posible? La universidad se llama Universidad Evangélica. ¿Y qué les pasa? Porque no lo van a poder comprender. Pero en realidad es algo que nosotros vivimos, que creemos, de dónde surge. Por eso nos preguntamos, ¿quién es Jesús para nosotros? Tenemos que salir al frente a la defensa de la verdad, pero para defender la verdad tenemos que conocer la verdad. Porque el reino de los cielos, y si me acompaña a Mateo capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos, dice este versículo, es para los valientes. Dice Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hablando de que conociendo la verdad, nosotros la expresamos tal y como es, para hablar acerca de que el hombre necesita el perdón de los pecados, que solamente bajo la autoridad de Jesús se pueden perdonar. No de una iglesia, no de una denominación, no de una religión. Jesús es la respuesta para nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Este es Jesús. Y esta declaración tan importante que hace Pedro, también nosotros tenemos que analizar si la hacemos también con nuestra vida. Si tú eres el Curios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo he visto y he comprobado que tú eres la respuesta para mi vida. Hay también una frase que ha dicho el pastor Tripp.
si no estás alimentando tu alma de la presencia, promesa y provisión de Cristo, vas a pedirle a las personas, situaciones y cosas que te rodean que sean el Mesías, que nunca podrán ser. Porque o reconocemos a la persona de Jesús, que Él es nuestra autoridad, nuestra vida entera, o reconocemos cualquier otra cosa. Pero en algún lugar el corazón del ser humano fue diseñado para que confiemos en alguien, para que busquemos adorar alguna cosa, situación, circunstancia o persona. Aquí es donde nos tenemos que cuestionar. ¿A dónde estamos confiando? ¿En quién confía nuestro corazón? Porque el que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. El que no recoge, desparrama. Porque si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. El mensaje del evangelio consiste en la persona de Jesús, quien siendo Dios, existiendo antes de la fundación del mundo, quien fue el que creó el mundo. Entonces Él merece nuestra adoración. Que podamos, mis amados compañeros, caer también de rodillas delante de este Jesús en adoración y expresar también con nuestra vida diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ti te entrego mi vida, en ti confío. Y todo lo que soy es para ti. Yo quiero vivir para ti. Quizás esta mañana usted no está recibiendo una propuesta tan difícil como la que le hizo Adoniram Hudson a su prometida, bueno, a su novia, pero quizás está recibiendo una invitación aún más difícil, a entregar su vida completa a la persona de Jesús. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Vamos a orar y a pedirle al Señor que pueda dirigir nuestro corazón hacia su voluntad. Tome unos minutos para pensar en lo que usted ha podido escuchar en este tiempo devocional. Los devocionales son precisamente para examinar la palabra del Señor y tomar principios de vida para entonces seguir adelante. Nuestros principios, nuestros valores como universidad recaen sobre las Sagradas Escrituras y sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos para Él. Hagamos nuestra vida en torno a sus principios y valores. Señor, gracias por tu palabra, lo que nos has hablado el día de hoy, sabiendo, Señor, de que también tenemos cada uno de nosotros que tomar una decisión con respecto a ti. No podemos solamente ser simpatizantes, no podemos solamente ser personas que muestran respeto, necesitamos responderte a ti. Necesitamos buscarte, necesitamos estar cerca de ti. Así que, Señor, toma nuestro corazón y como tú, Señor, nos has hablado a cada uno de manera individual, que cada uno, Señor, podamos responderte. De hecho, esto va a ser algo notorio también en los próximos años de nuestra vida, porque lo vamos a demostrar con nuestros pensamientos, acciones. Va a ser algo notorio. Pero, Señor, queremos pedirte que podamos tener nosotros la habilidad, la capacidad de ver tu gracia, de ver tu misericordia, de tener la oportunidad como este apóstol de expresar su fe en ti, como tanta gente que tú transformaste cuando desarrollaste tu ministerio, que nosotros también podamos correr hacia ti y podamos decir tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, por este tiempo especial de reto y bendice, Señor, siempre todo lo que hacemos en la universidad. No lo podemos hacer si tú no estás. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana y gracias de antemano por tu compañía en todo este día que todavía nos resta por vivir. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Bendice a nuestras familias también a donde se encuentran y gracias te damos, Señor, por tu gran amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.